mí me encanta crear personajes, tanto crear los mundos como al personaje física y psicológicamente. Así que no fue una sorpresa cuando mis amigos artistas me invitaron a unirme a un servidor de Minecraft para jugar juntos y crear estas historias de nuestras aventuras y también el lore detrás de todas las cosas que fuéramos viviendo. Obviamente no me negué. El diseño de este personaje lo basé mucho en la skin que estoy usando en el juego. Solamente le hice algunos ajustes, agregué algunas cosas extras que obviamente no se ven en el personaje en el juego y cambié las tonalidades de la paleta de color, pero fuera de eso es casi lo mismo. Tal vez después me aviente a rediseñar este personaje basándolo un poco más en aspectos más fantasiosos, tirándole a calabozos y dragones, pero eso ya es arena de otro costal. Así que hoy lo que vamos a hacer es trabajar en una ilustración de este personaje que nació de esta aventura. Reiko era una chica normal, perteneciente a una familia de granjeros que vivían en las orillas de una villa rodeada por altas montañas y enormes árboles. Al ser la mayor de 2 hijos, Reiko estaba acostumbrada a ayudar a sus padres con las labores de la granja, atendía a los animales y en ocasiones ayudaba con el pastoreo de las ovejas. Ella adoraba pasar tiempo pastoreando. Eran los momentos donde podía practicar su hobby, tocar la flauta. Su padre le había regalado una flauta tallada por su propia mano en su cumpleaños número 16. Ella adoraba este instrumento y amaba las melodías que lograba tocar con ella. Algo que le llamaba mucho la atención era que a los animales a su alrededor le gustaban las melodías también. Le parecía gracioso y en ocasiones hacía uso de esto para agrupar a sus ovejas antes de volver a casa. Otra de las tareas que solía hacer era ir a cazar junto con su padre. Fue él quien le instruyó en lo básico referente a la supervivencia en el bosque, además de cómo usar un arco y flechas. Ellos solían cazar venados y conejos, en ocasiones aves, dependiendo de cuánta carne era la que necesitaban para comer. Su vida era perfecta, hasta aquel día en que todo cambió. Un grupo de saqueadores llegó a la aldea, arrasando con todo a su paso, matando a quienes se resistían y llevándose a quienes podían. Por un par de años, Reiko y su familia vivieron bajo la tiranía de estos saqueadores, forzados a hacer trabajo sin ningún tipo de remuneración, humillados y en ocasiones sufriendo maltrato de parte de estos. Durante uno de estos trabajos, Reiko fue llevada junto con su padre y hermano y un par de personas más a ayudar en conseguir comida para todos. Ella estaba segura de que esta sería una oportunidad única si es que querían escapar, aunque su madre seguía en el campamento cautiva. Ya había hablado con su padre sobre encontrar una forma para hacerlo, pero él ya estaba cansado y más que convencido de que no habría una forma de escapar. Estaban perdidos. Pero Reiko no se quería dar por vencida. Estaba sola si es que quería escapar. Cerca del bosque, donde los habían llevado para la recolección de víveres, Reiko alcanzó a notar una estructura alta. Parecía una torre. Pensó que si lograba llegar ahí y pidiera ayuda, tal vez alguien dentro tendría piedad de ella y ayudaría. Ese fue su primer error. La torre estaba llena de gente con largas túnicas oscuras púrpuras, algunos con sombreros extraños, otros con extravagantes medallones colgando de sus cuellos. Reiko no sabía qué eran, pero en poco tiempo descubrió que no eran mejor que sus captores. Estos eran brujos. Estos brujos le ayudarán a deshacerse de sus captores, sí. Uno a uno, estos fueron convertidos en diferentes criaturas, o incluso fueron hechos cenizas en un instante. Ella estaba feliz. Su plan había funcionado. Pero esta felicidad se esfumó en cuanto vio que estos mismos brujos atacaban a las demás personas, los que, al igual que ella y su familia, eran solo víctimas en esta situación.
Ella suplicó a los brujos que no les hicieran nada. Incluso ofreció trabajar para ellos, pagarles de algún modo. Pero sus palabras llegaron a oídos sordos. Y en un chasquido, Reiko quedó inconsciente. Nunca supo cuánto tiempo pasó. Cuando abrió los ojos, lo único que sabía era que tenía hambre y que todo le daba miedo. El mundo se sentía muy grande y ella demasiado pequeña. El recuerdo de quién era y qué hacía ahí, o el por qué estaba tirada en aquel lugar, era inexistente. Por años vagó por el mundo. Era un mapache de un par de centímetros más grande de lo que es un mapache. Su pelaje tenía un curioso tinte lila, en lo que debía de ser un gris claro. Sobrevivía robando comida a aldeas con las que se cruzaba al merodear por ahí. Por alguna razón, no podía contener su rabia al ver a personas de piel gris merodeando cerca de ella, y los atacaba sin ningún motivo o razón. Vagando por ahí, un día se encontró con un lugar con estructuras a medio construir, o más bien a medio destruir. Muchas casas vacías con lo que para ella era un tesoro, comida y objetos de varias formas, colores y brillos. Era el paraíso. Se volvió su hogar por varias semanas. Un día, saqueando un nuevo lugar de esta zona, en busca de comida, se encontró con un objeto raro. Parecía una vara, pero tenía múltiples orificios de un lado, además de tener un agujero al final de uno de los extremos. Al acercar su trompa, el aire que salía de su nariz generó un sonido en el objeto. Esto le desbloqueó algo en el cerebro. Este objeto era suyo. No sabía qué era ni por qué, pero era suyo. Estaba segura. Era importante para ella, pero no entendía el por qué. Cargaba con este objeto a todos lados. Si alguien llegaba a ver a este mapache, se veía de lo más cómico y tierno. Llevaba de un lado a otro una flauta, solo para ponerla a su lado mientras comía o abrazarla mientras dormía. Y así llegó un nuevo día, un nuevo amanecer, y ella despertó, sintiéndose bastante rara. El mundo se notaba más pequeño de lo que parecía el día anterior. El aire se sentía más frío de lo normal, como si su cuerpo no tuviera el suficiente pelaje. Ya no era un mapache. Había vuelto a ser ella, a ser Reiko. Los recuerdos de su vida volvieron de golpe. Estaba en su antigua aldea, o al menos lo que quedaba de ella. Y ese objeto extraño que había encontrado era la flauta que su padre le había regalado en su cumpleaños 16. Había pasado una gran parte de su vida convertida en mapache. No tenía idea de lo que había pasado con su familia y no estaba del todo segura del por qué había vuelto a ser humana, o al menos en su mayoría. Por alguna razón las orejas y la cola se habían mantenido. Buscó entre las cosas que había tomado de las casas cercanas y se creó un atuendo improvisado con lo que tenía, y se dispuso a encontrar respuesta a estos años perdidos de su vida. Su antigua aldea se volvió su nuevo hogar. Con mucho trabajo y dedicación creó un tipo de santuario, donde muchos animales, en su mayoría mapaches, tomaban asilo. Se dio cuenta que estas criaturas la seguían mucho y además le obedecían. En poco tiempo este lugar se volvió un pequeño reino de mapaches, donde se recolectaban objetos de valor y comida deliciosa de todas partes. Reiko se volvió más agresiva. Usaba sus habilidades de caza para defender su nuevo hogar, así como encontrar a su familia. Destrozando asentamientos de saboteadores apenas los encontraba, e incluso buscando activamente estos lugares con la esperanza de encontrarse con su familia. Sus viajes cada vez eran más largos, tomando alrededor de meses el poder volver a casa. Su esperanza por encontrar a su familia nunca se apagó, y a este día lo sigue buscando.
Y bueno, esa es la historia y este es el personaje, o al menos lo que va hasta el momento. Me falta definir algunas cosas, como el cómo conoce a toda la gente con la que termina viajando después, que serían todos los personajes de mis amigos en el juego, y otro tipo de cosas que han pasado, como que casi fui devorada por un dragón y demás. Pero en sí, básicamente, este es el origen de su historia. Y también este sería el final de nuestro video. No sé si les gustó. Este fue más como un video tirándole a cuentacuentos, por así decirlo. Les conté un poquito de la historia de uno de mis personajes. No sé si les llamó la atención o si preferirían que regrese al formato en el que simplemente hablo de lo que estoy haciendo con respecto al dibujo. Independientemente, por favor, déjenme en los comentarios sus opiniones al respecto. Si te gustó el video, por favor no olvides dejar tu like y suscribirte, que me ayuda un montón. Y deja en los comentarios un emote de mapachito para saber que llegaste hasta el final. Y pues bueno, yo me despido, nos vemos en la próxima.